Ningún pueblo, ninguna nación sobre la tierra ha sufrido más que la nación de Israel. Desde el principio, desde los comienzos de su existencia, este pueblo, luego la nación, ha sido perseguida, ha sido implicada en persecuciones, en guerras, en padecimientos. En Egipto sufrió la esclavitud por 400 años. Luego, después de su regreso a la tierra, también sufrió de los enemigos, de los amorreos, fereceos, cadmoneos. Luego estuvo cautiva en Babilonia 70 años, en esclavitud. Y después de su regreso, continuó sufriendo. Durante los tiempos del Imperio Romano, hasta que en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue capturada por el ejército romano y la nación como tal fue esparcida por todo el mundo, casi como si hubiese desaparecido. En tiempos de Hitler, el pueblo de Israel sufrió también. Muchos israelitas, muchos judíos murieron a causa de las persecuciones de Hitler y de Mussolini. El 15 de mayo de 1948, la nación fue restaurada como tal, pero no con la gloria y con la fuerza que una vez poseyó. Y todavía hoy en nuestros días, el pueblo de Israel es discriminado y la nación sufre, está rodeada de pueblos enemigos, ha padecido guerras que han sido duras, difíciles, pero ahí ha estado. Dios la ha guardado, porque esa ha sido la promesa de Dios, guardar ese pueblo, esa simiente, sobre la base de la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios prometió a Abraham bendecirlo, bendecir a su simiente, y un día esa simiente será de bendición a todas las naciones de la tierra. Cuando el pueblo de Israel sea restaurado a la comunión con Dios, cuando el remanente, no todo judío, como dice Pablo en los capítulos 9 y 10 y 11 de Romanos, no todos los que son de Israel son israelitas, sino que en Abraham te será llamada simiente. Dios ha guardado esa simiente y la guardará hasta el fin. Soy Luis Carballosa
En este día quiero comentar con vosotros el Salmo 129, cántico gradual, cántico, salmo que se cantaba en la subida a las fiestas en la ciudad de Jerusalén. El salmo comienza diciendo: muchas veces me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Ahí mi juventud se refiere a los comienzos del pueblo o de la nación de Israel. Recuerden que Israel se convirtió en nación cuando en el monte Sinaí, después de regresar de la esclavitud en Egipto, Dios les dio la ley por medio de Moisés. Antes de recibir la ley, Israel era un pueblo. A partir de la recepción de la ley, se convirtió en una nación. Y desde los comienzos, mi juventud ahí significa el comienzo de la nación de Israel, su inicio como tal. Desde mi juventud, puede decir ahora Israel: muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Los babilonios hicieron sufrir a Israel y otras naciones, otros pueblos, incluso durante el imperio medo-persa y el imperio romano. La nación de Israel sufrió tremendamente. Es verdad que los sufrimientos tenían mucho que ver con el hecho de que ese pueblo o esa nación no guardaba la ley de Dios, no guardaba los preceptos que Dios les había dado. Pero aún así, las naciones de la tierra han sentido odio y crueldad hacia el pueblo de Israel. Dice el versículo 3: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Eso habla de los sufrimientos de ese pueblo, de los sufrimientos de esa nación. Pero todo eso, como he dicho, parte del plan de Dios en la vida de esa nación. El versículo 4 añade: Jehová es justo. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Él hace es sobre la base de su justicia. Y en esa justicia el Señor cortó las coyundas de los impíos. Los impíos, esos que perseguían, maltrataban al pueblo, a la nación escogida por Dios. Y hay tres cosas de las que el resto de este salmo habla. Habla de no honor, de la falta de honor, de la falta de éxito, de la falta de victoria y de la falta de bendición. A causa de la rebeldía, el pueblo se vio sin honor. A causa de su testarudez,
se vio sin éxito a causa de haber dado sus espaldas a Dios. Se vio sin bendición. Y asimismo, querido hermano, querida hermana, tú y yo, si nos rebelamos contra Dios, no veremos honra, no veremos honor. Si nos rebelamos contra Dios, no habrá éxito en nuestras vidas. Si damos la espalda a Dios, no habrá bendición. Dice el versículo 5, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Todos los que aborrecen a Sión son los que aborrecen a Jehová Dios, porque Sión es la ciudad escogida por Dios, el lugar donde es especialmente adorado, donde el Mesías reinará, desde donde el Mesías reinará sobre todo el mundo. Serán, dice el versículo 6, como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. La hierba del tejado, porque recibe el impacto del sol, se seca, no crece, no da fruto, no da semilla. No hay éxito cuando una persona da su espalda a Dios, cuando no reconoce a Dios, cuando no adora a Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo somos llamados a adorar al único Dios vivo y verdadero. Hablando de esa hierba, de esa semilla en el tejado que se seca, que no crece, dice el versículo 7, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. No hay fruto, no hay fertilidad, no hay semilla, si no hay comunión personal y directa con Dios. No habrá bendición. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, somos llamados a practicar la comunión íntima con Dios, a amarle, a seguirle, a obedecerle. El pueblo de Israel, la nación de Israel, ha sufrido a lo largo de los años a causa de su desobediencia y de su incredulidad, de su rebeldía y su idolatría. No sigamos ese ejemplo, ni tú ni yo. Busquemos la presencia de Dios. Amemos a Dios, sirvamos a Dios, proclamemos a Dios, proclamemos a Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Que Cristo no sea solo una actividad en nuestras vidas, sino que Él sea lo más importante de nuestra vida. Dice el versículo final de este salmo, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre nosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. La única bendición que una persona, particularmente un creyente, puede recibir es la que viene de Dios, la que viene de Jehová. Como dice otro salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos
y la tierra. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Regocíjate en Dios en este día. No des la espalda a Dios. Confía en Jehová, espera en Jehová, adora a Jehová, sirve a Jehová Dios, a Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero. Que Él te bendiga ricamente en este día y te llene de su gracia y de su misericordia. Amén y amén.